Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la bondad, por la misericordia, por todo lo que hace por nosotros y porque en este momento podemos compartir su palabra. Vamos a estar viendo, ¿sí?, en el Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas, gracias al Señor, en el capítulo 5, ¿sí?, 17. Capítulo 5, 17. Vamos a estar leyendo para la gloria de Dios, ¿sí? Bueno, tenemos 326 personas que ya están conectadas y tenemos a la pastora Carmen Santiago Padilla allí en primera fila. Que Dios la bendiga. Bueno, vamos a compartir la palabra y vamos a estar leyendo y ver cómo actuaba el Señor en cada circunstancia, ¿no? Porque el Señor siempre tenía que estar viendo qué sucedía, qué pensaban las personas, y de esa forma Él hablaba. Muchas veces pensamos que el Señor, ¿por qué está diciendo esto? ¿O por qué está diciendo lo otro? Y lo que en realidad está sucediendo es que nuestro Señor Jesucristo contesta a lo que hay en el corazón de las personas, y a eso es lo que contesta y a lo que Él habla, más que a lo que nosotros decimos con nuestra boca. Y acá en Lucas 5:12 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés. Bueno, y acá vamos a ir a Lucas 5:17 y vamos a leer. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Sí? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Bueno, por lo anterior podemos ver que nuestro Señor siempre estaba siendo buscado por las personas que tenían necesidad y siempre estaba perseguido por aquellos que tenían miedo de que él fuera el nuevo rey en ese lugar. Así que unos lo perseguían para matarlo y otros lo perseguían para escuchar y para recibir milagros, como este hombre que estaba enfermo de lepra
y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme de esta lepra y de este sufrimiento. Pues y le dijo, bueno, el Señor le dijo, bueno, yo quiero que seas limpio. Y el Señor quiere que cada uno también quiere que seamos limpios, ¿sí? Porque siempre hay cosas en nuestra vida que Dios quiere eh, que seamos limpios de eso, que seamos realmente limpios. Acá ya vemos cuando Él estaba enseñando en una casa, ¿sí? Dice que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. O sea que el público que tenía en ese momento, o los seguidores, como lo quieran llamar, habían fariseos que le gustaba criticar a Cristo y doctores de la ley para saber, instruidos en la palabra de Dios, para saber qué es lo que decía, qué hablaba y qué, si era bueno, era malo, si era sabio o no era sabio lo que decían. Y tenemos que entender que si Cristo habla, todo lo que sale de su boca es sabiduría y viene de Dios. Y bueno, él estaba allí en esa casa enseñando y las personas observándolos. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. En todo acontecimiento, siempre están los discípulos a su alrededor, escuchándolo o con seguridad mirando el orden para que nada hubiese, que nada pasara, ¿sí? Así que siempre lo estaban en cierta forma protegiendo los discípulos. Y dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. O sea que era un momento muy especial donde venían a ver qué es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo de importante, de interesante, y lógicamente muchas personas habrían escuchado sobre y escuchado y haberle dicho y comentado a otros el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que ese poder era la manifestación del poder del Espíritu Santo. Bueno, dice que estaba entonces, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, fíjense bien, muchas veces, a veces se malentienden las cosas cuando hay sanidades y milagros. Pero quiero decirles a los hermanos y hermanas que no se puede producir un milagro verdadero si no está el Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios. Si no está presente, no puede haber manifestación del poder de Dios. O sea, cualquier lugar que usted vaya y vea que no hay manifestación del poder del Espíritu Santo, que solamente ve que hay entretenimientos, como que fuera un club social, todas esas cosas, huyan de esos lugares, porque deben estar donde haya manifestación del poder del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí verán sanidad, milagros y liberación. Y dice que estaba el poder en nuestro Señor Jesucristo para sanar. Y dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, ¿sí? O sea que, para que ustedes entiendan la figura, nuestro Señor Jesucristo allí estaba al frente de un lugar, estaban doctores de la ley, fariseos, sus discípulos,
una gran cantidad de personas que habían venido a verlo, y viene uno de las personas a buscarlo, dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. O sea que de repente, como dice acá en la escritura, 4 hombres vinieron y procuraban entrar con el paralítico, pero había mucha gente. Dice, traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Sí? O sea que el propósito de estos hombres era ponerlo frente a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo hiciera el milagro. Acá tenemos que ver algo muy, muy importante. Estos hombres con seguridad habrían escuchado el poder de nuestro Señor Jesucristo, y con seguridad que a la persona que traían en un lecho, porque era paralítico, sabrían que él iba a poder sanarlo, porque ya lo habían visto en otras oportunidades y habían escuchado. Entonces, era para ellos algo muy importante llevarlo frente a nuestro Señor Jesucristo para que Él, con solo decir una palabra, ya estaría sano. Y esa es la fe que tenían estas personas, ¿sí? Y dice, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, y poniéndole en medio delante de Jesús. O sea que, como sea, como ustedes puedan entenderlo, creerlo, yo sé cómo se pueden hacer, por ejemplo, cómo se hacían los techos en aquel tiempo, y hoy día también se hacen los techos igual. En realidad estas personas, quiero decirles, no rompieron el techo, lo desarmaron, ¿sí? Desarmaron, fueron sacando las tejas como corresponde, porque si no, se imaginan ustedes nuestro Señor Jesucristo allá abajo con los discípulos, doctores de la ley, no iban a dejarlo lleno de tierra y escombros nuestro Señor Jesucristo, sino que desarmaron el techo, sacaron las tejas, sacaron los palos, y dice que como había una gran multitud, lo procuraron llevarlo y subirlo al techo y después bajarlo y dejarlo frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, la idea era ponerlo frente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes miran, la oportunidad que tenían estos hombres es la misma oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? O sea que nosotros hemos sido llamados por Dios, pero no para aprender y quedarnos con lo que hemos aprendido, sino que hemos sido llamados por Dios y predicar y enseñar lo que hemos recibido. Dice, lo que has recibido de gracia, dad de gracia, ¿sí? Lo que hemos recibido sin pagar un centavo, démoslo sin cobrar un centavo. Eso es lo que es. Lo que han recibido por gracia de Dios, por misericordia de Dios, tienen que darlo por misericordia a otros. Así como fuimos llamados nosotros y Dios tuvo misericordia con nosotros, como éramos antiguamente, que estábamos llenos de inmundicia. Bueno, Dios nos llamó, nos limpió, nos enseñó, nos dio la palabra, puso el Espíritu Santo
en nuestras vidas y ese poder del Espíritu Santo hizo que tuviéramos energía, ¿sí? Una energía interior que pone Dios para ir y tener, no sé cómo le dirán en otros lugares, ahora no me acuerdo, pero acá le decimos coraje, ¿sí? Coraje o valentía para ir y predicar el Evangelio. Eso hizo el Señor. Y bueno, esa es la oportunidad que hemos tenido todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un día, como este paralítico, a nosotros nos llevaron y nos pusieron frente a Jesús. Y Jesús sabe, desde antes de la fundación del mundo, qué tarea tenía para nosotros y qué iba a hacer con nosotros. Ahora, meditando hace unos días, me di cuenta, pensando en una persona que yo conocía, que comenzó el Evangelio, podemos decir en el año 90, y que comenzó a trabajar mucho en la iglesia y Dios le había dado dones especiales y la gracia para predicar el Evangelio. Sin embargo, de repente, su juventud, su fuerza de juventud, aniquiló las fuerzas que tenía y que Dios le había otorgado para predicar el Evangelio. Hoy día podemos decir que esa persona está en el Evangelio y está trabajando y haciendo las cosas con mucho cariño. Pero ¿cuál era lo que meditaba yo? ¿Qué sucede cuando no hacemos lo correcto delante de Dios? Cuando nos ponen frente a Jesús y Dios nos da gracia para predicar el Evangelio, nos da sabiduría, dones del Espíritu Santo, y de repente lo abandonamos, y cuando las personas recapacitan, vuelven y quieren comenzar de nuevo, pero resulta que es más pesado después de muchos años comenzar de nuevo que continuar, aunque sea con pocas fuerzas, cuando estaba, ¿sí? Y ahí, ¿qué aprendí yo? Que cuando alguien es llamado joven y no sigue en la carrera, lo que sucede es que las personas, se puede decir que truncan o cortan los propósitos de Dios que tenía Dios para esa vida y para los que esa vida iba a tocar a otros, ¿sí? Porque se imaginan, Dios llama a un predicador y llama a un predicador para que toque a miles de personas. Pero ¿qué pasa cuando ese predicador no cumple con su tarea? Entonces quiere decir que aquellos que hoy día son tanto jóvenes, principalmente, como adultos, si han sido llamados a la hora que hayan sido llamados, deben acudir al llamado y no deben dejar jamás a Jesucristo hasta el día que cierren sus ojos para siempre, ¿sí? Porque así, medianamente posible o posiblemente, hagamos el propósito que tenía Dios con nosotros, con nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos el Evangelio de lado, se puede decir, y seguimos otro camino, estamos destruyendo nuestra vida y destruyendo los planes de Dios que tenía con nosotros para tocar a otras vidas con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque cuando entramos al Evangelio y somos llamados por Dios, ¿sí? Debemos cumplir todo lo que Dios quiere que cumplamos y tratar de no cortar los planes de Dios, ¿sí? Entender que es un llamado divino, algo que
solamente, algo que solamente Dios puede hacer y para nosotros es un privilegio. Hay personas que a lo mejor dicen, bueno, estoy con el gobernador o estoy con el presidente y se sienten muy orgullosos por haber podido tocar o acercarse a un gobernador o a un intendente o a un presidente. ¿Cuánto más debemos sentirnos orgullosos cuando Cristo se acerca a nosotros y Dios nos hace un llamamiento santo, un privilegio que solamente es para aquellos que somos llamados? Y debemos entenderlo, que es un privilegio y no importa las condiciones en que nos encontremos, porque cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿sí? El que quiera ser mi discípulo, dice, fíjense bien lo que dice, tome su propia cruz. No la cruz de Cristo, porque Él ya la tomó y también murió en ella y resucitó. Ahora, nosotros, por X circunstancia, siempre vamos a tener un problema, una cruz, siempre lo vamos a tener, porque el enemigo no quiere que todo sea completo para nosotros. ¿Sí? Nunca va a querer el enemigo que sea completo para nosotros. Siempre va a poner el enemigo una piedra de tropiezo para que nosotros dejemos el Evangelio y el llamado. Pero no podemos ni debemos dejarlo. ¿Cuál es nuestro llamado y el propósito de Dios? Es hacer lo que estaban haciendo estos hombres. Poner a las personas frente a los ojos de Jesús. Y más que a los ojos de Jesús, a los pies de Jesús. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos acercamos y nos postramos a sus pies, nos humillamos ante su presencia, le decimos que reconocemos su señorío y su poder, y su sacrificio, y todo lo que ha hecho por nosotros, por todos sus méritos, que por esos méritos nosotros hoy día somos salvos y tenemos la esperanza de una corona que Dios tiene preparada para cada uno de los que nosotros perseveremos hasta el fin. Así que el mismo propósito que tenían estos hombres son el mismo propósito que Dios tiene con nosotros para que pongamos a personas frente a Cristo y frente, postrados a los pies de Cristo. Bueno, estos hombres, quiero que entiendan esto. Estos hombres tenían una fe muy grande. Acá no dice que el paralítico tenía fe, sino dice que sus amigos o compañeros, como le querramos llamar, eran los que tenían fe. Hay muchas personas que se preguntarán, ¿podré interceder yo por mis parientes, por mis hijos, por mis amigos, amigas, conocidos? ¿Podré interceder yo por ellos? Pues acá tenemos un pasaje donde nos enseña que nuestra oración, petición a Dios en el nombre de Jesucristo va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque acá podemos ver en el versículo 20 que dice, al ver él la fe de ellos, ¿sí? No está diciendo que vio la fe de este hombre paralítico, sino dice al ver la fe de ellos. Quiere decir que
si estás intercediendo por alguien, si estás pidiendo por alguien, Dios va a ver tu fe para tocar a la otra persona. Porque el Señor, ¿qué está mirando acá? Al ver la fe de ellos. ¿Cuántas veces te habrás preguntado, ¿podré interceder por esta persona, por la otra? ¿Podré pedirle a Dios por esa persona que es alcohólica o drogadicta o adúltero o ladrón o fornicario? ¿Podré pedir? Sí, porque dice que por la fe que tengamos nosotros, Dios va a trabajar. Y dice acá, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Esto que estaba diciendo el Señor era muy grave, porque se estaba poniendo en un lugar que hoy día hay personas que lo hacen, porque a ellos se les ocurrió que así puede ser, ¿sí? Pero Jesucristo sí tenía el poder, la divinidad, para la deidad, para perdonar pecados. Ahora, fíjense bien, había gente que lo estaba observando y ¿qué dice? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cuando dice acá comenzaron a cavilar, está diciendo comenzaron ellos en su mente y en su corazón a pensar. ¿Sí? Pensaron en sus mentes y sintieron en su corazón. ¿Sí? ¿Y qué decían allí en su corazón, en silencio, que solamente ellos sabían? Diciendo, ¿quién es este que habla? ¿Saben que muchas veces hay personas y que dicen, bueno, ¿qué se cree este? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Por qué hace eso ahora? ¿Cuántos un día los conocieron corrompidos por una u otra inmoralidad o pecados sexuales y de repente lo ven convertido, ¿sí? De repente los ven convertidos y resulta que dicen, ¿quién es este ahora que se cree predicando el Evangelio? La gente no puede entender que Jesucristo o Dios llama y nos lleva a los pies de Jesucristo y que de repente un día comenzamos a predicar. Un día estábamos sucios y de repente nos limpia y nos manda a predicar por los propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Y lo hacemos. Y algunos dirán, bueno, pero ¿quién es este ahora? ¿Qué se cree? Principalmente los familiares que posiblemente nos vieron en muchos pecados. Y de repente, cuando ven que no corremos en las mismas circunstancias que ellos, o sea, no vamos rumbo al infierno como ellos y de repente nosotros nos separamos, comenzamos a predicar el Evangelio, la gente dice, bueno, ¿y qué se cree este ahora? Y lo que pasa es que hemos sido tocados por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido puestos a los pies de Cristo para reconocerlo y llevarlo adelante como el único y suficiente Salvador en esta tierra. No hay nadie más. Dice que llegará el momento
que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Y van a decir que Jesucristo es el Señor. Buenos y malos. Que después no lo quieran seguir como debe ser es otra cosa. Pero se va a doblar, lo dice la palabra. Toda rodilla se doblará. Y así va a ser. Y estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien lo que dice la palabra. Comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, hoy en día, desde yo en mis 72, pongamos desde que tengo conocimiento, pongamos 65 años, he conocido personas que dicen que perdonan pecados. ¿Sí? Pero acá dice la palabra, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que si hay alguno por ahí que ustedes encuentran que dice que le puede perdonar los pecados, ustedes pueden decirle, por lo que dice la palabra, el único que puede perdonar pecado es solo Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo las cavilaciones, lo que ellos estaban allí teniendo en sus mentes, sus pensamientos, ¿sí? Conociendo, no lo dijeron, él lo pudo saber por su omnisciencia, que lo sabe todo, ¿sí? Respondiendo a ellos les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Por eso le decía yo, lo tenían en su mente, en el pensamiento, y lo tenían también en su corazón. Dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan que yo estoy diciendo cosas que no corresponden? Muchas veces Jesucristo le pedían señales y no las hacía. Ahora, en este pasaje bíblico podemos ver que, como lo habían venido a observar doctores de la ley, resulta que nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a demostrarles quién era Él. Ahora, hay una cosa, hay una pregunta que yo tengo. ¿Quién es Jesucristo para tu vida? Para tu familia, para tus amigos, amigas, para las personas con las cuales estás rodeándote todo el tiempo. ¿Qué es lo que es Jesucristo para ellos? Hay personas que tienen reverencia, tienen respeto, y hay personas que lo tratan a Jesucristo de una forma despectiva. Yo quiero decirle que abran sus corazones y que Dios los perdone, porque un día todos fuimos iguales. Pero dejen que Jesucristo les toque un poquito y ya no, van a ver lo que va a suceder con sus vidas. Entonces les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea que le dijo Jesucristo, bueno, ustedes parece que no creen, no entienden, son doctores de la ley, son personas que están estudiando la ley, la Torá, lo están leyendo, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la saben, son doctores, pero no entienden lo que tienen enfrente. Hoy en día hay personas como nosotros que no vimos a Jesucristo personalmente.
O sea, en un principio no lo vimos, pero creímos. En un principio estábamos ciegos, pero al creer, sin ver, el Señor comenzó a abrir los ojos. Y hoy día lo podemos ver. Y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo? Pues yo lo he visto durante 40 años. Yo lo he visto durante 40 años. ¿Cómo lo he visto al Señor? Manifestando su poder, su bondad y su misericordia, viendo milagros y maravillas y personas libres de espíritus inmundos. Ahí he visto a Jesucristo. ¿Sí? Comentaba una vez, yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue, y nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo conmigo, fueron muy, muy misericordiosos. ¿Por qué? Porque vi tantas cosas, tantas manifestaciones que hicieron aumentar muchísimo mi fe para poder mantenerme a pesar de los golpes, de lo que sea, de mantenerme en el Evangelio. Entonces, si ustedes a lo mejor no han tenido la oportunidad, díganle a Dios, Señor, quiero ver tu manifestación del poder de Dios, de la vida de Cristo en las personas a través de sanidad, milagros y liberación. Y Dios lo va a hacer. Porque Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. En nuestro Señor Jesucristo le demostró que realmente era quien decía. Y le dijo, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿O qué creen ustedes que sea más fácil? Yo le dije, bueno, tus pecados te son perdonados. Pero ustedes no creen a eso porque yo, supuestamente, según ustedes, no puedo perdonar pecados. Bueno, como yo no puedo, según ustedes, perdonar pecados, yo les voy a demostrar que de todas formas soy el Hijo de Dios y el mismo Dios. Entonces, le voy a decir, levántate y anda. Y dice acá la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene derecho en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. O sea que Jesucristo, cuando te va a enseñar algo y quiere que lo aprendas, te lo va a enseñar de cualquier forma. Pero si la manifestación del poder de Dios te hace daño, ya el Señor no puede hacer nada. Ahora, si la manifestación del poder de Dios atraviesa todo tu cuerpo, tus huesos, tu mente, tu corazón, vas a ser un discípulo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, dice que se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos los sobrecogidos de asombros glorificaban a Dios y llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Ves? ¿Se dan cuenta ustedes? Estas personas habían visto maravillas, ¿sí? Y se habían quedado asombrados
y se habían quedado tocados por el poder de Dios. Porque no dice que ellos rechazaron al Señor, sino que dijeron, realmente esto es increíble y hemos visto maravillas de Dios. ¿Sabe en cuántos lugares he visto la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y ver a las personas maravilladas por su obra, por su poder y por su misericordia? Muchísimas oportunidades. Usted la puede tener. Solamente tiene que tener una comunión con Dios y deje que Dios haga con su vida como Él quiera. No le diga lo que quiere hacer usted. Dígale al Señor, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué debo hacer por ti? Esa es nuestra misión, ¿sí? Dios le bendiga, Pastora Carmen Santiago Padilla. Sí, yo sé que desde un principio usted estaba allí. Que Dios le bendiga. Bueno, maravíllense, pidan la manifestación del poder de Dios y no se asombren cuando Dios haga obras, ¿sí? No se asombren cuando se levanten los paralíticos. No se asombren cuando el Señor haga columnas nuevas. No se asombren cuando un endemoniado sea liberado. No se asombren. Es el poder y la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, pastora, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo martes. Que el Señor les bendiga.